Bueno, también hoy hablaremos de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele acaba de inaugurar una mega cárcel en una solemne ceremonia televisada luego de 10 meses de estado de excepción. El diario El Faro sacó una investigación en la que constató el práctico desmantelamiento de las principales pandillas que han mantenido bajo su control territorios enteros en el país. ¿A qué precio se ha hecho? Bueno, hablaremos de ese coste que se pagó por la seguridad, de la mano dura y de la democracia también. Bienvenidos todos a Macondo. Y vamos a quedarnos en el continente y hablar de El Salvador para adentrarnos a lo que está pasando en un país sobre el cual hemos hablado en una oportunidad, hemos analizado, nos hemos adentrado a lo que viene pasando bajo el gobierno de Bukele, que está en la presidencia desde el 2019 y que ha suscitado numerosos análisis. A mi modo de ver, tal vez poca repercusión internacional muchas veces y muchas preguntas acerca de qué es lo que está haciendo, ¿no? Suele generar grandes titulares, es un presidente con una capacidad comunicativa muy elevada, no convencional, digámoslo así, y estos últimos días han estado marcados por el anuncio del mega centro de detención, la mega cárcel, que está inaugurando. Se vieron algunas imágenes al respecto en un país que lleva casi un año de régimen de excepción, fue renovado por 10ª vez, así que es un gobierno que está inaugurando el centro penitenciario que alarda que es el más grande de América Latina, que ha logrado dar por tierra a las famosas maras. Ahora vamos a ver qué son o qué eran, y esa es un poco la pregunta, las maras, pero a su vez restringiendo el espacio de la libertad democrática, ¿no? Así que muchas preguntas, muchos interrogantes, y me parece que hay que echar el ojo, así que por eso en Macondo nos vamos a poner con este tema. Y para eso hemos invitado, para que nos cuente sobre El Salvador, a Óscar Martínez, que es jefe de redacción de El Faro, y que, entre otras cosas, bueno, ha escrito un artículo muy interesante que se llama Régimen de Bukele desmantela las pandillas, que pueden leer en El Faro. Así que, bueno, primero que nada, gracias por estar acá en Macondo. Empezar tal vez por el titular principal, de qué se trata esta mega cárcel, qué es lo que está haciendo Bukele, qué está pasando en El Salvador. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Ina. Gusto acompañarles hoy, esta tarde. En El Salvador están pasando un montón de cosas. Voy a ver de qué manera lo resumo de la forma más prolija posible. En El Salvador hay un presidente al que la población adora, que le tiene una aprobación popular inmensa que ha sostenido con variantes muy mínimas desde que llegó al poder en junio de 2019. Es, sin lugar a dudas, el presidente más popular de América Latina. Sus números rondan arriba del 85% de aprobación popular. Bukele es alguien que en una mezcla de elecciones populares, donde él fue masivamente votado, donde su asamblea legislativa fue masivamente votada, juntando ese apoyo popular en las elecciones con decisiones antidemocráticas y violando la Constitución, ha logrado hacerse de todo el poder. Bukele no es más un presidente que dirige el Ejecutivo, es un autócrata que controla el legislativo, que controla el judicial a través de imposición de magistrados, de fiscal general, de jueces, y que ahora tiene la decisión absoluta de lo que ocurre en este país. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nosotros demostramos que Bukele negoció con las pandillas, las tres principales pandillas que tienen más de 70.000 miembros activos en un país de 6.5 millones de habitantes como El Salvador. Y Bukele, a través de esas negociaciones documentadas con documentos del gobierno internos, que sostuvo durante 3 años, logró que la tasa de homicidio redujera drásticamente, algo que con sus variables ya habíamos visto ocurrir en 2012 con el gobierno de izquierda del FMLN. En marzo del año 2022, la Mara Salvatrucha, una organización criminal arraigada en el país desde finales de los 80, asesinó en un fin de semana a 87 personas. El día sábado 26 de marzo asesinó a 62 salvadoreños que no tenían vínculos criminales. Es el día más violento de toda la posguerra en este país. Entonces Bukele decidió romper ese pacto,
lo documentamos con audios de sus funcionarios, cómo estaban intentando ese fin de semana rescatar el pacto. Si en algún momento Dios lo permite o lo requiere, ahí voy a estar pues para entrarle de nuevo, pero por el momento, así como yo se lo digo, brother, ahorita el proceso se ha terminado y allá adentro están torturando a la gente, ¿va? Están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso, para lo que hemos luchado, pues era para generarle condiciones a los de adentro y también a la gente de aquí de la calle, que son las comunidades, ¿va? La gente más pobre. Y decidió implementar un régimen de excepción que resta garantías a los salvadoreños. Te pueden escuchar sin que un juez lo autorice, pueden llevarte preso 15 días sin necesidad más que un policía considere que te veías nervioso. Eh, y gracias a ese régimen de excepción en el que ya llevamos más de un año, Bukele ha logrado algo inédito en el país. Ha logrado desarticular a las pandillas, ha logrado que pierdan su control territorial, que disminuyan su principal fuente de financiamiento, que eran las extorsiones, y ha logrado que se destruya su línea de mando criminal, otrora sostenida desde las cárceles, principalmente las de máxima seguridad. Eso es un cambio que hace que muchos salvadoreños, y voy terminando el resumen, vivan en un país que no conocían, puedan caminar calles que nunca habían caminado, puedan cruzar fronteras invisibles en las que le iba la vida. ¿Eso qué ha costado? El encarcelamiento de decenas de miles de salvadoreños que no tienen ningún delito, la muerte en prisión de más de 90 personas que no habían visto a un juez, algunas de esas personas comprobadamente inocentes, el encarcelamiento en cárceles, en procesos judiciales sin ninguna garantía procedimental de decenas de miles de salvadoreños. Es decir, ¿hay menos pandillas? Sí. ¿Hay menos democracia? Sí. Esa es la situación actual. Y ahora, como un gesto grandilocuente, que son los que más le gustan al presidente Bukele, desde tomarse una fotografía en el Pleno de Naciones Unidas hasta presentarnos la cárcel más grande de América Latina. Eso es lo que ha ocurrido. No sé si lo resumí bien. Hola Oscar, muchísimas gracias por estar aquí. Si lo has resumido perfectamente. La pregunta que tengo yo es, o sea, he leído el editorial, que también lo recomiendo mucho a los seguidores, tanto el artículo, y dicen ahí que las maras quedan desmanteladas, ¿no? Pero ¿cómo las destruyes? Quiero decir, ¿qué pasa con los que no van a la cárcel? Porque es imposible encarcelarlos a todos, ¿no? Más allá de que desde marzo hayan encarcelado a más de 60.000 personas. ¿Qué pasa cuando los sueltas? Mm, o sea, no entiendo ya la misma frase de la destrucción. ¿Dónde está esa gente? ¿A dónde ha ido? Porque entre asesinar y encarcelar, no, o sea, esa estrategia de la mano dura la puedo entender, pero no me puedo creer que se haya resuelto del todo, digamos. No, tenés razón, no se ha resuelto del todo. Voy a intentar ponerle fronteras al verbo que ocupamos, desmantelar. ¿Eso quiere decir que ya no quedan pandilleros en las calles? No, seguramente quedan, hay escondidos, etcétera. ¿Eso quiere decir que todos los 63.000 que están presos son pandilleros? No. Ya adelanta la organización una muy seria cristosal que han podido comprobar en un estudio que solo el 30% de los capturados en el régimen son demostrablemente pandilleros. Esto implica que han perdido la forma criminal en la que les conocíamos. Órdenes desde la máxima cúpula divididas por segmentos de liderazgo que se establecían en todo el país, territorios por los que no podía transitar alguien que habitara una colonia bajo un gobierno criminal de signo distinto y interrupción de las comunicaciones con sus estructuras jerárquicas de las cárceles. ¿Qué es lo que muchos de ellos han huido? Tenemos indicios de que muchos están en Guatemala, muchos en México, algunos más estarán en Honduras. No sabemos aún si construyendo organizaciones criminales funcionales. Nosotros con este reportaje hemos abierto una línea de cobertura que tardará un año o varias en explicarle a la gente qué es lo que está pasando. ¿Por qué lo ha logrado? En primer lugar, de las cárceles nadie o casi nadie sale. Bukele, recordemos, renovó al 30% de los jueces bajo una lógica muy precaria. Dijo que todos los mayores de 60 años debían retirarse porque eran corruptos. Estableció en una edad la corrupción,
retiró al 30% de los jueces e impuso a los suyos. Esos jueces juzgan el régimen de excepción. Nosotros descubrimos los expedientes que son secretos, no pueden ser públicos por ley, pero publicamos la razón por la que 665 personas estaban presas en el régimen. A alguna gente solo le ponían el documento de identidad. Esa era toda la carga probatoria para estar presa. A otra gente los policías escribían que se había mostrado nervioso cuando se le acercaron. Y esa es la razón por la que se estén pudriendo en cárcel. ¿Por qué Bukele ha logrado ser tan eficiente a la hora de desarticular a las pandillas con un régimen de excepción que lleva durando un año en un país donde el FMLN ya había tenido el año más violento? 2015, 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, masacres policiales a granel, porque Bukele controla todo el Estado. El FMLN nunca lo controló. Si Bukele dice la gente va presa, la gente va presa. Si Bukele le dice a la fiscalía, procesenlos, no me importa cuál es la carga probatoria, los procesan, aunque solo tengan su documento de identidad. Si Bukele le dice a los policías, arresten, hay policías que arrestaron en lugares donde no había pandillas, tenían cuota diaria, capturaban a quien fuera. Bukele controla todo el Estado y lo que Bukele dice se hace. Entonces, así es sostenible mantener durante un tiempo mediano las consecuencias de un régimen de excepción. ¿Qué tan prolongado va a poder hacer esto? ¿Qué tan sostenible es tener la población carcelaria en relación a la población nacional más alta del mundo? Hemos superado a Estados Unidos. No lo sé. Financieramente, ¿qué tan posible es eso? No lo sé, porque también han decretado como secreto los costos de la cárcel y los costos de tener a tantos reos, y han eliminado todos los procesos de compra pública y adjudican a dedo a empresas que les da la gana. Pero no solo la cárcel, el hospital de mascotas que Bukele construyó también tiene secreto y no pasa por las leyes de vigilancia del gasto público. Bukele hace lo que quiera y en un país como ese es posible eso, pero hay una segunda consideración que en el artículo nosotros esbozamos, gracias principalmente a la entrevista con un líder pandillero. Las estructuras de la calle dejaron de confiar en las estructuras de la cárcel. Por primera vez en el país se rompió una lógica, la cárcel manda. Las estructuras de la calle, tras la liberación de pandilleros emblemáticos, como un líder de la MS solicitado en extradición por Estados Unidos, que comprobamos con audio, fotografías, que este gobierno durante su tregua lo liberó como un gesto de buena voluntad a la pandilla, a pesar de que debía 30 años de condena en El Salvador, le hicieron creer a la calle que los líderes criminales no estaban negociando para todas las pandillas, estaban negociando su bienestar. Y entonces toda la lógica de mando de las pandillas se desestructuró y el régimen inició. La política más represiva que las pandillas hayan sufrido, hayan padecido como grupos criminales, se juntó con el mayor momento de desconfianza en la forma que comprendían de gobierno criminal. Y eso ha logrado una fractura funcional de momento. Lo que vos decís, esto va a ser sostenible, es una de las grandes preguntas. ¿Dónde están los que no están capturados? Es otra de las grandes preguntas. No, si la siguiente pregunta era si hay alguna estrategia más allá de la mano dura, porque efectivamente la mano dura todos sabemos que no va a ser sostenible. Si hay alguna intención por atajar esas causas que generan toda esta situación, ¿no? Que suele ser mucho más complicado y unas políticas a largo plazo, pero como una mera curiosidad si hay algo. La respuesta es no. Y lo triste del asunto es que tenés dos formas de enterarte de esa respuesta. Leyendo el Twitter del presidente, porque aquí no hay información pública. Durante años nos dijeron que los homicidios habían bajado por el plan control territorial. Y el plan control territorial en su fase 2 tenía lo que Bukele llamó la fase positiva. Y nos enseñó a su ministra de Educación y al de Tejido Social y dijo que iba a haber proyectos. Pero nunca ocurrió, al margen de unos cubos que han construido donde la gente antes no podía ir porque había pandillas y ahora sí porque hay mucha gente presa. No hay otro plan. Bukele es alguien que ha sabido manejar muy bien el espacio que se ganó y que impuso a base de decisiones antidemocráticas. Lo ha sabido jugar muy bien. Logró leer el momento de un hartazgo de las clases políticas que saquearon este país. Los dos partidos de la posguerra saquearon este país brutalmente y Bukele se tomó todo el poder. Pero además, Bukele comprendió que la gente no necesitaba tanta información.
que la gente estaba tan desesperada que necesitaba más gestos de fe que de raciocinio. Y empezó a informarnos solo por tweet. ¿Vos sabés cuántos Bitcoin hemos comprado? No sé, lo que Bukele dice en su Twitter. No hay ninguna información pública. Él dice que compró 82 un día. Bueno, allá nosotros sí le creemos, ¿no? Es toda la información pública que existe sobre el Bitcoin. Toda la información pública que existe sobre cárceles es ver a Bukele caminando con Osiris Luna, el jefe de cárceles, que está en la lista Engel de Estados Unidos por haber negociado con pandillas, que está acusado en una investigación fiscal de haberse robado 45.000 sacos de alimentos y haber puesto a reos a empacarlos para venderlos por su cuenta durante una pandemia que tenía hambriando a millones de personas en este país. Pero un tuit de Bukele vale más que todo lo que podamos decir. Y en ese momento estamos en el país. Periodísticamente es muy difícil asumirlo, pero es la realidad. Oscar, Leandro Grille te saluda desde Montevideo. Quería preguntarte, ¿cuál ha sido el criterio para apresar a prácticamente el 1% de la población en un año, ¿no? 60.000 jóvenes. ¿Es un criterio generacional? ¿Es un criterio de usan los tatuajes típicos de identificatorio de los maras? Porque ese... Y además, si hay alguna estimación de cuánto es el exceso de presos en relación con la gente que efectivamente es pandillera. O sea, cuánta gente está en prisión que no debería estarlo. Gracias, Leandro, te saludo. Mira, no hubo criterio, hubo una orden. Y las órdenes en este país la gente las cumple. Como te repito, hay casos de, por ejemplo, y este caso no lo estoy contando como una anécdota, es reiterativo. Lo utilizamos después de publicar los 665 expedientes analizados, publicamos historias humanas particulares. Don Paco de la Reina, un municipio de Chalatenango, del norte del país, que fue brutalmente afectado por la guerra civil. Don Paco está preso porque lo capturaron porque tenía antecedentes judiciales, es decir, había sido juzgado hace muchos años. ¿Sabés cuál es su antecedente judicial? Un juez lo declaró inocente de colaborar con las pandillas, pero a la fiscalía no le bastó. Entonces la fiscalía apeló a la Cámara y la Cámara lo declaró inocente. Ese hombre entró a la cárcel y salió muerto a los 2 meses. Su único delito, haber sido declarado inocente 2 veces por el sistema judicial de El Salvador. Tenía más de 60 años, ningún tatuaje, ningún vínculo con pandillas más que 2 instancias jurídicas lo hubieran decretado inocente, hubieran dicho, mentira, ese señor no pertenece a las pandillas. Por esa razón, él salió de su casa y regresó en un ataúd. Ese es un caso que no es uno, hay varios así, decenas de casos así. Bukele no da criterios, da órdenes. Él no es un demócrata, es un autócrata. Él no discute, no argumenta, él ordena y los policías cumplen y los fiscales cumplen y los diputados aprietan un botón y los magistrados no se meten. Así es, no es un argumento ideológico, no es una postura demagógica, así funciona este país ahora mismo. Oscar, tengo una pregunta casi inevitable en términos políticos, ¿no? Porque uno ve que se va restringiendo, cerrando el ámbito democrático, de lo cual la comunicación es un elemento importante. Cuanto menos transparente un gobierno, menos democrático es, pero a su vez tiene un gran apoyo. Entonces uno puede leer ahí que efectivamente había un nivel de desesperación antes, uso la palabra desesperación, poné la que prefieras, que da cuenta que efectivamente había una crisis muy profunda. Primero, si podrías explicar qué eran las maras para el resto del continente, por lo menos en el sur conocemos muchas formas de crimen, pero la mara como tal no tanto, y si ahí está encerrada esta suerte de paradoja trágica, digamos, que en un punto le preguntás a la gente, ¿usted prefiere más democracia y seguir viviendo con esta situación de las maras o le clausuramos la democracia y puede caminar por las calles y la gente termina diciendo, bueno, entre saber qué es lo que está pasando o no y caminar por las calles, elijo lo segundo, ¿no? No sé si me explico, pero en términos políticos hay ahí tal vez el meollo de la cuestión. Mira, las maras son dos cosas. Las maras son el producto de una guerra civil en la que un país como Estados Unidos llegó a invertir $1 millón diarios financiando a un ejército corrupto. Lo sabían que era un ejército corrupto. El ejército salvadoreño empezó asesinando a Monseñor Romero en el 80, perpetrando la mayor masacre de la que América Latina tenga recuerdo en el 81.
Ahí empezó la guerra. Estados Unidos financiaba un ejército que sabía que era asesino. Y entonces mucha gente migró, porque cuando hay ejércitos asesinos la gente migra y naturalmente la gente migró al norte y naturalmente migró al sur de California porque la red de lenguaje castellano era mayor, porque la migración había ido hacia esa zona. Y esa zona es la capital mundial de las pandillas. Más de 64 organizaciones pandilleras, supremacistas, blancas, pandillas negras, pandillas latinas, ninguna aceptaba la nueva migración. Entonces los salvadoreños, jóvenes, la mayoría que venían de combatir la guerra, se juntaron para defenderse del ecosistema como si fuera una reacción alérgica al entorno y crearon la Mara Salvatrucha, que poco a poco, como ellos sí venían de la guerra, como Estados Unidos no les ofreció una opción de paz, dijeron, mi única opción es ser violento. Bueno, yo sé ser violento. Eran jóvenes que venían de una guerra. Pronto fueron una de las pandillas más homicidas del sur de California. Y Estados Unidos entre el 89 y el 94, cuando nosotros apenas hicimos nuestros acuerdos de paz y tratamos de reconstruirnos, utilizó la estúpida medida que siempre ocupa, deportar gente, porque no entienden que la migración es un ciclo. Nos hicieron la inyección más letal que alguien le ha podido hacer a este país. 4.000 pandilleros deportados de las calles de California en un país donde los niños estaban perdidos. Esos 4.000 pandilleros terminaron siendo 70.000. Y de estar solo en California, para no hablar de cuestiones morales, sino de temas prácticos, ahora están en 40 estados de Estados Unidos. No les salió bien a ellos y no nos salió bien a nosotros. No les salió bien a nadie, pero siguen deportando gente. Las pandillas crecieron porque los acuerdos de paz en El Salvador fueron acuerdos políticos. ¿Cómo hacer a una guerrilla partido político? ¿Cómo meter a los militares al cuartel? Nunca fueron acuerdos sociales ni económicos. La brecha de desigualdad siguió existiendo. La mayor parte de gente no vivía en una democracia, vivía en un andrajo de país. La peor lección de El Salvador, el fin de una guerra no es el inicio de una paz. La guerra, el fin de una guerra se decreta, una paz se construye. Aquí nadie lo hizo. Entonces, claro, vos no le puedes pedir ahora a la gente que sea demócrata. Es difícil explicarle a una señora cuyo verbo es sobrevivir que entienda cómo le va a afectar que cambien a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bukele es el reflejo de un país que abandonó a su población y aplauden a quien tarde o temprano los va a morder, porque el problema es que toda esa gente, como don Paco, se va a enterar cuál es el problema de que no haya democracia cuando sus parientes regresen un ataúd a sus casas. Así va a ser. Óscar, una última pregunta. ¿Cómo, dentro de todo lo que describes, cómo es ejercer periodismo ahora mismo en El Salvador? Mira, es frustrante, pero es necesario. Es frustrante porque yo ejerzo para una población que mayoritariamente me detesta. Es natural, aman al presidente y me detestan a mí. Entonces, los problemas de la vida personal, que no solo tengo yo, tienen mucha gente de mi medio y de otros medios. De salir a un espacio público, o sea, parece que viajas con una enfermedad contagiosa. Aparte, estuvimos infectados con Pegaso durante 17 meses en este gobierno. Saben nuestros secretos. Yo tengo el récord de ingresos, 42 intervenciones con Pegasus. Entonces es difícil. Ahora, el Faro se preparó para situaciones así. Ya habíamos tenido que tener escolta armada en el 2010, ya habíamos tenido que huir del país en 2015, en gobiernos anteriores. Ahora la losa es mayor. Nosotros sabemos, yo sé, no es que no suene esto a una diatriba heroica. Yo sé que el día que Bukele me quiera preso, yo voy preso. Yo estoy a la decisión de un hombre de que por esa puerta entren a sacarme. Así más Y gente, sin embargo, te quedas en El Salvador. porque es necesario. Es decir, yo nunca pensé, tuve muchos privilegios. Alma Guillermo Prieto decía algo del oficio muy bonito. García Márquez decía que es el oficio más bonito del mundo. Eso es mentira. No es así. No lo decía él porque nunca fue muy periodista, que digamos. Alma Guillermo Prieto decía, te permite vivir una aventura maravillosa, que es ver el mundo en primera fila, aunque el espectáculo sea nefasto. Yo escogí esa aventura maravillosa como forma de vida y nunca pensé que iba a ser fácil. La escogí en Centroamérica, sé cómo es mi región. Nunca pensé que no iba a haber consecuencias. No es justo que las haya de la forma en la que las está viendo. No estoy defendiendo que eso ocurra, pero nunca me preparé para un campo de rosas. Siempre pensé que el oficio iba a requerir que esa aventura maravillosa de poder estar
arriba de un tren viajando con migrantes, en un momento, en lugar de estar atendiendo la ventanilla de un banco, iba a tener sus costos. Y esos costos los estamos asumiendo en la vida personal. Es difícil porque no hay información pública, es difícil porque hay un momento de polarización muy grande, de una sociedad muy desesperada que necesita un Mesías, necesita que alguien les diga que los va a salvar y que les va a ayudar y que les va a ayudar de una forma mágica, que no tienen que saber cómo, no tienen que entender sus razones, no tienen que saber cómo gasta el dinero, solo tienen que creer en él. Esa es la lógica que les ha vendido y esta población, carajo, necesita que alguien les diga eso. Lamentablemente, cuando despierten va a ser tarde. Cuando despierten va a ser tarde. Entonces es muy frustrante, pero estoy convencido de que es el momento donde más periodismo tenemos que hacer y nos inspiramos muchísimo en la convicción de los y las colegas nicaragüenses, que a pesar del exilio, que a pesar de haber salido del encarcelamiento y de haber salido de fronteras en la noche con sus hijos de la mano por puntos ciegos y ahora mismo estar muchos de ellos subidos a un avión desterrados de su patria, continúan haciendo periodismo. Entonces, no es cómodo, no es alegre, pero no lo vamos a dejar de hacer.